¿Qué es lo más espeluznante que te ha pasado? Trabajé como guardaparque durante algunos veranos. Fue un gran trabajo, pero el inconveniente fue el trato con el público. Tengo toneladas de historias locas, pero solo una historia extremadamente espeluznante. Estaba programado para cerrar el parque una noche con otra chica. El parque abría al amanecer y cerraba al anochecer. Los deberes de cierre eran conducir y asegurarse de que todos estuvieran fuera del parque, luego cerrar las puertas. Tenías que asegurarte de que todos estuvieran afuera o de lo contrario quedarían encerrados adentro. Christine y yo subimos juntos a un camión para revisar el área de picnic de uso diurno, ambos campamentos y todos los baños. Cuando salimos del lote superior, no había autos en el estacionamiento de la estación de guardabosques. Importante más adelante, navegamos, revisamos todas las áreas. Todo estaba bien, así que condujimos de regreso a la puerta y la estación de guardabosques para cerrar. Salí para cerrar la puerta y volví a subir a la camioneta. Christine señaló que mientras no estábamos, un jeep se había estacionado en el estacionamiento. Pensamos que esto era súper extraño ya que no habíamos visto a nadie estacionado allí antes, pero lo que sea. Estacionamos el camión a un par de lugares del jeep y salimos. Pensamos que simplemente le diríamos a la persona que se fuera y luego podríamos irnos a casa. A medida que nos acercábamos al vehículo, apenas podíamos ver a alguien sentado en el asiento del conductor. Teníamos farolas tenues, así que sabíamos que había alguien allí. Saludé, no obtuve respuesta. Sin movimiento. Christine llamó a la ventana, la persona no respondió. Ambos comenzamos a sentir que algo andaba mal. Sentí escalofríos allí de pie y ambos nos alejamos del jeep, alarmados por la falta de respuesta. Ambos decidimos ir a buscar a nuestro jefe, que vivía al otro lado de la calle en el lugar. Se suponía que no debíamos molestarlo por la noche, pero esto era demasiado extraño. Se puso los zapatos y caminó con nosotros. Mientras cruzábamos la calle, vimos que la puerta del jeep se abría lentamente. Luego, los tres vimos una figura que salía del vehículo y se arrasaba debajo. Todo lo que vimos fue una sombra, ya que no había mucha luz. Todos estábamos cagados de miedo. Era algo sacado de una película de terror. Christine habló por teléfono con la policía mientras mi jefe y yo nos acercábamos lentamente al vehículo. Mi jefe le dijo a la persona que necesitaba irse y que llamaríamos a la policía. Pudimos ver a alguien sentado debajo del jeep levantado, cerca de las llantas delanteras. La persona no se movía ni respondía. Una vez que apareció la policía, también estaban visiblemente asustados. Tenían las armas en la mano y todo. Resultó ser una persona drogada con meta. No teníamos idea de por qué aparecieron en el parque o qué estaban haciendo allí, pero los policías encontraron drogas y un arma cargada en el vehículo. Después de esa noche, mi jefe cambió todas las políticas con respecto a los deberes de cierre. Agregó taponeros adicionales y tuvimos que llevar mase. Fue realmente aterrador ver a alguien salir sigilosamente de su auto y trepar como un animal debajo. Era como si estuviera poseída. Ni siquiera estaba al tanto de la cosa más espeluznante que me había pasado. Mi madre se encontró con mi padrastro apuntándonos con un rifle a mí y a mi hermano mientras saltábamos en un trampolín. Me enteré de esto una década después. Vivió con el hombre durante años sin sospechar nada. ¿Qué pasó después de que mi madre viera a mi padrastro hacer esto? Nada, vivíamos aislados en medio del campo. Tenía miedo de lo que él haría si alguna vez lo confrontaba. Resulta que esta no fue la primera ni la última vez que sospechó de él por intento de homicidio, pero fue la más flagrante. Los otros intentos tenían el barniz de negación plausible. Sabotaje al coche, al horno, posibles intentos de envenenamiento, etc. Espera. ¿Cómo es ese el final de la historia? LOL, eso es como dejar el UCM en Infinity War. ¿Qué tal? Ella no hizo nada, había sufrido tanto abuso que pensó que era más seguro seguir viviendo con él que irse. Tenía miedo de lo que pasaría, de lo que él haría si escapaba con nosotros. Años después, esto salió en la terapia familiar. Mi mamá no dio detalles, eso lo habló fuera de las sesiones, pero sí mencionó el trastorno narcisista de la personalidad de mi padre y cómo no se sentía a salvo con él. Y mi padrastro solo asentía con timidez, como si todo esto fuera normal de alguna manera.
Con la ayuda de los terapeutas familiares, pusimos una denuncia policial contra mi padrastro y nos pusimos en contacto con un representante de DICE. La denuncia no fue para intentar meterlo en la cárcel, fue para tener un registro que usar en el tribunal por si algo le pasaba a mi madre y la custodia de mi hermano menor se ponía en duda. Después de algunos preparativos, finalmente lo dejó. Fueron unas semanas difíciles, porque no sabíamos qué haría él. Nada, al parecer, nada evidente, al menos. Se turnaron el coche entre ellos por un tiempo, mi madre y él, hasta que un día ella encontró tornillos en las ruedas. Después de eso, ya no le dejó el coche a él, y sus visitas con los niños son virtuales. Cuando tenía 16 años, vivía en Chicago, en el infame barrio de South Shore. Nuestro hogar era un apartamento en el sótano, también llamado Garden. Mi mamá estaba enferma y me pidió que fuera a la tienda de la esquina a comprarle un té helado de Arizona. Me dio el dinero y salí sin problemas. El dueño de la tienda nos conocía a mí y a mi mamá y me protegía, además de que sabía cómo defenderme si las cosas se ponían violentas. Pero en el camino, un hombre, de unos 25 o 30 años, empezó a seguirme desde la esquina de mi casa. Intenté escapar de él y corrí a la tienda. Él entró detrás de mí y me siguió por los pasillos. Finalmente, cuando cogí la bebida de la nevera, se ofreció a comprármela. Le dije que no, que podía pagarla yo misma. Entonces me ofreció $60 en cupones de alimentos a cambio de tener intimidad con él. Si sabes cómo funciona la calle, eso equivale a $30 en efectivo. Le dije que no y le dije que solo tenía 16 años, pensando que eso lo asustaría. Pero luego me ofreció $100 en cupones de alimentos. Le dije que de ninguna manera y le pedí al dueño de la tienda que llamara a mi mamá para decirle que había conseguido lo que quería. Así este tipo sabría que el dueño me conocía y que alguien me esperaba en casa. Corrí a casa y le conté a mi mamá lo que había pasado y ella ya no me dejó ir sola. Eso debería haber sido el final, ¿no? Pues no. Una semana después, estaba en la cama y tenía mucho calor. Normalmente, me habría quitado la ropa y me habría vuelto a acostar. Pero esta vez algo me hizo sentir mal. Encendí la lámpara de la mesita de noche y vi al mismo hombre tumbado de lado mirándome por las pequeñas ventanas del sótano. Se estaba manoseando. Grité y mi mamá entró corriendo a mi habitación mientras él se levantaba y huía. Por suerte, mi madre ya estaba harta de ese lugar y la semana siguiente nos mudamos a un hotel mientras buscábamos un nuevo apartamento. Fue una experiencia muy aterradora. Eso es horrible. Qué cosa tan horrible de experimentar. Me alegro de que salieras de ese lugar. He tenido dos experiencias muy desagradables al echar gasolina. Soy una mujer de 22 años y no me siento segura cuando voy a una gasolinera. La primera vez fue cuando el encargado de la gasolinera me siguió y me acorraló. Me pidió que saliera con él y se puso muy insistente. Yo le dije que no, pero él no me dejaba ir. Solo se alejó cuando le mentí y le dije que estaba comprometida. Me sentí muy asustada e incómoda. La segunda vez fue cuando un hombre mayor se acercó a mí mientras echaba gasolina. Me dijo que lo estaba haciendo mal y me abrazó por detrás, como si fuera una escena romántica. Me quiso enseñar cómo echar gasolina, pero yo no le había pedido ayuda ni quería su contacto. Me quedé paralizada de miedo hasta que le dije que se alejara y que yo era COVID positivo. Entonces se fue. Odio echar gasolina. Siempre me encuentro con hombres que me molestan o me acosan. No sé por qué no me dejan en paz. Haga clic en la cosa para que no tenga que sostener el mango. Manténgase de espaldas al automóvil con una mano en el mango. Si alguien se acerca, lo amenaza con rociarlo con gas. A veces extraño tener 22 años, pero definitivamente no extraño la parte espeluznante de tener 22 años. Cuando tenía 8 años, mi madre sufrió un terrible accidente. Un chico de 15 años que iba en moto se saltó un semáforo en rojo y la atropelló. Iba a 85 millas por hora y la golpeó justo en la puerta del conductor. Mi madre estuvo 10 meses en el hospital, 2 años sin poder usar las manos y 5 años sin poder trabajar. Un mes o dos después del accidente, ocurrió algo increíble. Los números de la lotería que mi madre jugaba todas las semanas salieron premiados. Eran 6 o 9 millones de dólares, no lo recuerdo bien. Los números estaban formados por las fechas de cumpleaños de mis hermanos.
Mi madre lo vio en la televisión y se quedó en shock. Pero no pudo reclamar el premio porque había perdido el boleto en el accidente. Guardó el recorte del periódico donde salían los ganadores como un recuerdo de lo que pudo haber sido. Era lo único de lo que hablaba cuando la visitaba. Siempre sonreía, reía y me abrazaba. Pero algo en ella había cambiado. Su forma de ver el mundo se había vuelto más oscura y más amarga. Era como si su alma se hubiera muerto y solo quedara un cascarón vacío. Sus sonrisas eran falsas, sus miradas eran lejanas, sus abrazos eran fríos. Se había ido. Maldición. Lamento que todos hayan pasado por eso. ¿Cómo está tu mamá ahora? Recuperó su vida después de unos 8 años y vivió otros 20 años antes de sucumbir al cáncer. Una noche, alrededor de las 10 u 11 de la noche, estaba en la cocina tomando un refrigerio nocturno cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Respondí y esta mujer aterrorizada estaba allí contándome cómo había tenido una pelea con su madre y me pidió que llamara un taxi para ella en la parte superior de la calle y que esperaría allí. Después de que llamaron al taxi y ella se fue, recibí una llamada de la compañía de taxis para decir que el conductor no había visto a nadie. Luego vi a la mujer tocando el timbre de mis vecinos y preguntándoles lo mismo. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de qué demonios estaba pasando o cuál podría haber sido su objetivo. Probablemente estaba revisando casas para ver si podía encontrar una sin nadie en casa para poder entrar. Una mañana de niebla, cuando era niña, me pasó algo muy peligroso. Me estaba preparando para ir a la escuela y no había nadie en la casa. Vivía en una granja con mis padres y teníamos cabras y perros. Me sentí extraña y fui a buscar a mis padres al pasto. Allí vi una de nuestras cabras muerta en el suelo. Me dio mucha pena y seguí caminando. Vi a mi padre entre la niebla y corrí hacia él. Él se giró y me miró con cara de enfado y susto. No entendí por qué. Entonces llegó mi madre y me llevó a la casa. Me explicó que unos perros de los vecinos habían entrado en nuestra granja y habían atacado a nuestras cabras. Algunas habían muerto y otras estaban heridas. Nuestros perros no eran agresivos y solo ladraban para defenderse. Mi padre estaba buscando a los perros de los vecinos con un arma cargada para ahuyentarlos o dispararles si era necesario. Por eso se había asustado cuando me vio correr hacia él. Podría haberme confundido con uno de los perros o haberme puesto en peligro si los perros me atacaban. Me di cuenta de lo arriesgada que había sido mi acción. No sabía lo que estaba pasando y pude haber provocado una tragedia. Me quedé en la casa hasta que mi padre volvió y dijo que los perros se habían ido. Esta no es la historia más aterradora que he vivido, pero sí una de las más peligrosas. Me hizo tener más cuidado cuando salía al pasto y respetar el trabajo de mi padre. Cuando trabajaba en una tienda de ropa, me pasó algo muy espeluznante. Un día me olvidé de ponerme mi placa de identificación y un compañero que se iba me dejó la suya. Estaba atendiendo a una chica que se mostraba muy simpática conmigo, pero no le di mucha importancia y seguí con mi trabajo. Unas horas después, cuando estaba en mi descanso, miré mi móvil y vi que tenía una solicitud de amistad de Facebook de la chica. También tenía unos 15 mensajes suyos que empezaban con un «hola» y terminaban preguntándome por qué la ignoraba, qué le había hecho y si tenía que volver a la tienda para que me hablara bien. Me quedé helado al ver eso. No sabía cómo me había encontrado en Facebook sin tener ningún amigo en común ni saber mi nombre real ni mi lugar de trabajo. Me pareció muy raro y acosador. La bloqueé y borré los mensajes. Desde entonces, no tengo Facebook. No quiero que nadie me vuelva a hacer algo así. Esto me ha pasado un par de veces, pero cuando veo a alguien que no he visto en años, estará en la parte superior de mi lista de sugerencias de amigos. Es como si Facebook supiera que nuestros teléfonos estaban en la misma habitación. Tuve un encuentro muy espeluznante con un falso policía en el 2010, en una zona rural de Pensilvania. Iba conduciendo por la carretera cuando dos tipos en un camión me adelantaron y me cortaron el paso. Luego encendieron una sirena y unas luces que parecían de policía. El conductor se bajó del camión y se acercó a mi ventana. Empezó a gritarme que era un oficial de policía y un guardabosques del ejército o algo así. Me enseñó unas esposas y me dijo que me iba a arrestar. También hizo un gesto con la cadera como si llevara un arma. Me asusté mucho y no quise salir del coche.
Decidí llamar a la policía de verdad con mi móvil. Por suerte, los tipos se dieron cuenta y se marcharon. Más tarde me enteré de que el falso policía era un delincuente que se dedicaba a parar a mujeres con su sirena y sus luces falsas para acosarlas o atacarlas. También había estafado a gente ofreciéndoles clases de buceo, cobrándoles por adelantado y luego dejándolos tirados bajo el agua. Era un tipo repugnante y no quiero ni pensar qué me habría hecho si hubiera salido del coche. Cuando tenía 22 años, mujer soltera, necesité alojarme en un Airbnb. Busqué solo los que estaban alojados por mujeres, pero cuando llegué al que había reservado, me encontré con un hombre. Me dijo que su hermana era la anfitriona, pero que estaba fuera de la ciudad. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. El Airbnb era una vieja casa victoriana, muy ruidosa y con un aspecto tétrico. Campanas de viento sonaban en el porche y el interior estaba oscuro y polvoriento. Mi habitación estaba en el segundo piso, al final de un pasillo. No tenía ni siquiera una cama, solo un colchón en el suelo. No me gustó nada, pero estaba cansada y solo quería dormir. En medio de la noche, me despertó un gato que maullaba en el pasillo. Escuché unos pasos pesados que se acercaban a mi puerta. Vi una luz que se encendía y oí al hombre susurrar algo al gato con tono enfadado. Luego se apagó la luz y esperé a que se alejara. Pero no escuché nada más. Me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte. Unos minutos después, el pomo de mi puerta se movió. Alguien intentaba entrar en mi habitación. Me entró el pánico. Pensé en saltar por la ventana, pero estaba demasiado alta. Agarré una lámpara que había en la mesita y la sostuve como arma. No sabía qué quería el hombre ni qué iba a hacer. Me pasé toda la noche en vela, mirando fijamente la puerta. Esperé hasta que amaneció un poco y decidí escapar de allí. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y salí de la casa. No vi al hombre ni al gato por ninguna parte. Me fui lo más rápido que pude y nunca más volví. Desde entonces, nunca más me he quedado sola en un Airbnb. Fue una experiencia horrible y traumática que no le deseo a nadie. Tu historia me ha recordado una experiencia espeluznante que tuve con un Airbnb. No fue lo más horrible que me ha pasado, pero sí bastante desagradable. He usado Airbnb varias veces y la verdad es que ahora prefiero un hotel barato. Algunos anfitriones han sido muy buenos y profesionales, pero otros han sido terribles y maleducados. Antes de vivir juntos, mi novia y yo estábamos en estados diferentes. Cuando iba a visitarla a su ciudad, solíamos reservar un Airbnb para poder estar juntos. El último que elegimos tenía un anfitrión que parecía un tipo tranquilo y simpático, con un aire de surfista. Creo que no se enteró de que yo iba con ella, porque cuando ella le mandó un mensaje diciéndole que íbamos para allá, él le contestó: whisky encima de la nevera y vodka en el congelador, estaré en casa pronto si quieres tomar algo. Te he dejado una bata y una toalla por si quieres relajarte. Cuando llegamos los dos, se puso nervioso y cortante. Al día siguiente vino un amigo suyo y los oímos hablar en la cocina. El anfitrión le dijo: tío, es una chica mexicana muy sexy, pero tiene un novio con ella. Siempre están juntos, no puedo hacer nada. Solo quiero una extraña latina. Nos sentimos muy incómodos y ofendidos. No le dijimos nada, solo cogimos nuestras cosas y nos fuimos a un Motel 6. Fue una experiencia mucho mejor. Todos los días viajo al trabajo en autobús. Mi esposo me deja en la estación de autocares y luego me recoge cuando termino en el mismo lugar. Después vamos a buscar a nuestro hijo. Un día llegaba tarde, así que decidí esperar dentro de la estación. Noté a un tipo que me miraba fijamente como si pudiera sentir sus ojos ardiendo en la parte de atrás de mi cabeza. Estaba a 3 filas detrás de mí. Pensé que quizás estaba esperando un autobús de larga distancia y que solo miraba al vacío, cansado o aburrido. Pero seguía sintiendo su mirada inquietante. Me di la vuelta y vi que se había acercado 2 filas. Me sentí incómoda y pensé en cambiar de sitio. Me di la vuelta otra vez y estaba justo detrás de mí. Me asusté y pensé que era mejor salir de allí. Me levanté y fui al refugio para fumadores que había fuera de la estación. Encendí un cigarrillo y esperé a que mi esposo llegara. Levanté la vista y vi que el tipo también había salido. Solo me miraba, sin decir nada. En ese momento me di cuenta de que no llevaba ningún equipaje ni bolso. Parecía que solo me seguía a mí.
Crucé la calle hacia el estacionamiento con la esperanza de ver el coche de mi esposo. Miré hacia atrás y vi que el tipo estaba en el aparcamiento, a unos pasos de mí. Llamé a mi esposo y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que se había retrasado y que iba a buscar a nuestro hijo primero. Me dijo que pidiera un taxi y volviera a casa. Así que lo hice. El taxi tardaría 3 minutos en llegar. Fueron los 3 minutos más largos de mi vida. El tipo seguía mirándome, pero no se acercó más. Por fin llegó el taxi y me subí. Le di al conductor mi dirección y me fui a casa. Cerré las puertas con llave y esperé a que mi esposo llegara con mi hijo. Luego, la compañía de taxis me llamó y me dijo que habían recibido una llamada anónima diciendo que yo había dejado algo en el taxi. Me extrañó porque no llevaba nada más que mi bolso. Les pregunté qué era lo que supuestamente había dejado y me dijeron que era una carta sin sobre ni remitente. Me quedé helada al escuchar eso. ¿Sería del tipo que me había seguido? ¿Qué quería de mí? ¿Qué pondría en la carta? Les dije que no era mía y que no quería saber nada de ella. Les pedí que la tiraran o la entregaran a la policía. No sé si lo hicieron o no. Nunca más supe nada del tipo ni de la carta. Pero desde entonces siempre tengo miedo cuando voy a la estación de autobuses. No sé si volverá a aparecer o si tendrá algún plan para mí. Espero que no. Cada vez que cuento esta historia, la gente piensa que me la estoy inventando, pero es verdad y salió en las noticias locales. Unos meses antes del 10º aniversario y reunión de la escuela secundaria de mi clase de graduación, casi todas las personas de mi grado más algunas otras personas seleccionadas, llegaré a esta parte en un momento, comenzaron a recibir cartas crípticas y vagamente amenazantes en el correo, sin dirección de retorno. Siempre decía exactamente lo mismo, y lo más extraño era que claramente estaba escrito a mano y no impreso en masa. Así que, literalmente, cientos de personas esparcidas por todo el país estaban recibiendo cartas sin marcar con una tarjeta dentro que decía algo como, puedes mentirle a los demás, pero no puedes escapar de tu propia conciencia. Espeluznante. Obviamente, parecía estar dirigido a mi clase de último año, ya que la gran mayoría de las cartas eran para personas de nuestro grado, pero las otras pocas personas selectas que mencioné eran personas aleatorias de años anteriores y creo que también inferiores a nosotros, incluidos mi hermana. Y curiosamente, mis padres también obtuvieron una tarjeta. Todos comenzaron a enloquecer, la reunión casi se canceló, se envió a la policía a la escuela secundaria para hacer guardia, se informó a los padres, los canales de noticias locales recogieron la noticia y comenzaron a transmitir historias sobre ella. Un día mi mamá me llama y me dice, creo que es X. X es un niño que solía ser uno de mis muy buenos amigos mientras crecía. Éramos los mejores amigos en la escuela primaria, nos distanciamos un poco, pero todavía estábamos en buenos términos cuando nos graduamos de la escuela secundaria. En cualquier caso, era una suposición extraña, pero mamá tenía sus razonamientos, más o menos. La mitad fue una corazonada, y la otra mitad se debió a quien recibió las cartas. Ella dijo que tenía que ser alguien de mi clase de último año, pero como ella y papá tenían una y mi hermana también, tenía que ser alguien ligado personalmente a mí. Pensé que era BS porque no había absolutamente ninguna manera de que esta loca carta tuviera algo que ver conmigo porque no había hecho nada raro en la escuela secundaria. Era un completo cuadrado y de todos modos, personalmente no había recibido una carta, pero luego me di cuenta de que me acababa de mudar, así que si por casualidad alguna persona espeluznante intentaba buscarme en las páginas amarillas de Google o algo así, mi dirección actual probablemente no estaba visible. Entonces, ¿podría haber recibido una carta? Pero nunca lo sabré porque me mudé. Aún así, todo me pareció bastante descabellado, así que descarté a mi madre, lo cual lamento un poco. Unas semanas más tarde, aparecieron un par de informes de noticias que decían que habían atrapado al tipo y mencionaron en qué estado estaba. Y recordé que el mismo amigo X del que mi mamá había estado hablando se había mudado allí después de la universidad. Era un lugar súper específico. Me espantó, como ¿cuáles son las posibilidades? Tipo de reacción. Lo confirmé unos días después en el grupo de mensajes de texto que incluía a todos mis viejos amigos. Alguien mencionó que sabían que X era el perpetrador porque habían escuchado noticias de alguien que sabía y escucharon que había una orden o algo para su arresto. Porque había destruido una propiedad pública cuando estaba de regreso en nuestra ciudad natal hace un tiempo.
El canal de noticias local acababa de publicar un informe que mencionaba que el tipo de la carta espeluznante hizo exactamente eso. Fue arrestado por destruir propiedad pública. Así que sí, definitivamente fue X. No tengo idea de lo que pasó después de eso. La reunión transcurrió sin contratiempos. No fui, pero escuché que el tipo no apareció. A veces pienso en él y me pregunto si está bien. ¿Qué pasó en primer lugar? Espero que esté en un mejor lugar mental. De todos modos, me siento mal por despedir a mi madre por eso. A veces adivina cosas que le parecen casi imposibles de adivinar y es inquietante lo acertado que es. La hermana bromea diciendo que en secreto es una bruja. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.